Hola a todos, somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones y a continuación vamos a hablar acerca de la modulación AM con la ayuda de GNU Radio. El contenido de este video: vamos a hablar acerca de una pequeña introducción de la modulación no lineal y modulación lineal y en general de la modulación AM, y también de la modulación AM y tipos de modulación utilizando GNU Radio. La modulación no lineal, también llamada exponencial, implica la traslación a una zona de alta frecuencia de una señal de la expansión del espectro de la señal modulante como proceso de modulación. El ancho de banda de transmisión varía. Como ejemplo de este tipo de modulación es la modulación FM y también la PM. La modulación lineal, en cambio, se define por el efecto de traslación del espectro modulante a una zona de alta frecuencia, generalmente RF, conservando la forma básica del mismo. El ancho de banda de transmisión permanece constante. La modulación AM es un tipo de modulación lineal. La modulación AM. Los principios de la modulación AM. Las señales se transportan entre un transmisor y un receptor a través de diferentes medios de transmisión. El proceso de imprimir señales de información de baja frecuencia en una señal portadora de alta frecuencia se llama modulación. La modulación AM es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de frecuencia relativamente alta en proporción con el valor instantáneo de la señal modulante o moduladora. La modulación AM es una forma de modulación relativamente costosa y de baja calidad que se usa para emisores comerciales de audio y video. Los moduladores son dispositivos no lineales con dos entradas y una salida. Una entrada es una señal portadora de alta frecuencia y amplitud constante, y la segunda está formada por una frecuencia relativamente baja. A continuación se muestra un ejemplo, un circuito modulador AM por base que hemos realizado en Circuit Maker. Por la base va a ingresar una señal portadora de 100 kHz y también va a ingresar una señal que va a ser nuestro mensaje de 10 kHz. Y nuestra señal modulada va a salir por el colector. Otro circuito modulador de AM de bajo nivel, estamos explicando la modulación AM por medio de bloques. Aquí tenemos la señal portadora coseno de omega t y también nuestra señal moduladora. Primero en el modulador y se multiplica, luego la señal portadora atraviesa a través de un atenuador y las señales suman y al final tenemos la señal modulada. Las frecuencias que son lo suficientemente altas como para irradiarse en forma eficiente de una antena y propagarse por el espacio libre se suelen llamar radiofrecuencias o simplemente RF. En el modulador, la información actúa sobre la portadora de RF y produce una forma modulada de onda. Aquí tenemos la señal moduladora, una señal portadora, y la señal portadora va a tomar la forma de la señal moduladora. A continuación se muestra las ecuaciones de potencia media y potencia pico que se encuentran en función del coeficiente del índice de modulación. El índice de modulación es una relación sin unidad y se utiliza solo para describir la profundidad de la modulación lograda para una señal modulada en amplitud. El índice de modulación es igual a la relación de la amplitud de la modulada dividida para la amplitud de la portadora. Si este índice es menor a 1, tenemos esta forma de onda. Si es igual a 1, existe de modulación es igual a la amplitud de la modulante dividida para la amplitud de la portadora. Si el índice de modulación es menor a 1, existe la modulación normal. Si el índice de modulación es igual a 1, existe modulación al 100%. Y si es mayor a 1, existe sobremodulación. El espectro de frecuencias y el ancho de banda en AM.
El espectro analizado en frecuencias, tenemos la portadora, la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Esto va a variar de acuerdo al tipo de modulación. Existen diferentes tipos de modulación AM: la modulación en doble banda lateral con portadora, la modulación en doble banda lateral sin portadora, la modulación en banda lateral única con portadora, la modulación en banda lateral única sin portadora y la modulación en banda lateral vestigial con y sin portadora. En doble banda lateral con portadora, el análisis espectral, tenemos aquí el espectro de la modulante y el espectro de la señal modulada. Como es doble banda lateral con portadora, tenemos dos bandas, la banda lateral superior y la banda lateral inferior, y también la portadora. A diferencia con la doble banda lateral sin portadora, tenemos que en el análisis del tiempo tenemos un desfase de aproximadamente 180 grados en el tiempo, y en el análisis espectral tenemos aquí que en el espectro de la señal modulada no tenemos la portadora. En la banda lateral única con portadora solamente va a pasar en el espectro de la señal modulada la banda lateral superior, y aquí está la portadora. En cambio, en la banda lateral única sin portadora tenemos de igual manera la banda lateral superior sin la portadora. Y en la banda lateral vestigial con portadora tenemos que en el espectro de la señal modulada solamente va a pasar la banda lateral superior y un vestigio de la banda lateral inferior. Hola con todos, mi nombre es Diego León y soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones. A continuación les voy a mostrar un video tutorial de una simulación en GNU Radio de la modulación AM con doble banda lateral y con banda lateral suprimida. Este de aquí es un esquema básico de una modulación AM de doble banda lateral con portadora. Este esquema es basado en la ecuación de una modulación AM, que es la siguiente: x de c es igual a AC por 1 más m por x de t por coseno de omega c de t, en donde x de t es mi señal modulante o mi señal mensaje, mi m es el coeficiente de modulación, y AC por coseno de omega c de t es la señal portadora. Esto en los bloques nosotros podemos identificarlo de la siguiente manera. Tenemos el bloque que indica nuestra señal modulante y un bloque que indica nuestra señal portadora. Entonces, relacionando el esquema con nuestra ecuación, tenemos un bloque que indica nuestra señal modulante, un bloque que nos genera nuestra señal portadora, un bloque de multiplicación que multiplica nuestra señal modulante con nuestra señal portadora, que tenemos aquí, nuestra portadora con nuestra señal mensaje, y a eso le sumamos a nuestra portadora, que sería nuestro AC coseno de omega c de t por el 1 que tenemos aquí. Lo agregamos con este bloque de A de D. A continuación tenemos un bloque que se llama True. Este bloque nos permite que la simulación no sea demasiado pesada, o el procesamiento de la simulación no sea demasiado grande, para que nosotros podamos visualizar de mejor manera y no se nos congele la pantalla. A la salida de este bloque nosotros tenemos un scope y un FFT. El scope para visualizar la señal en tiempo y la FFT para visualizar nuestra señal modulada en el dominio de la frecuencia. Estos bloques de aquí nosotros podemos buscar en la parte superior de nuestra lista de elementos o de bloques, poniendo signal source. A estos bloques nosotros le hacemos doble clic para configurar sus propiedades, en donde le ponemos como una variable flotante, le ponemos una identificación, en este caso modulante,
y una frecuencia de muestreo, que en este caso yo elegí una frecuencia de 50 MHz. Esta frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos mayor, 2 veces mayor o igual que nuestra frecuencia más alta. En este caso nuestra frecuencia más alta siempre va a ser el de la portadora. Ahora, nosotros tenemos en este bloque tenemos una frecuencia. Yo le he puesto como variable una frec modulante, frecuencia de la modulante, y una amplitud AM, amplitud de la modulante. En el siguiente bloque nosotros tenemos la señal portadora, de igual manera una variable flotante, la misma frecuencia de muestreo, señal cosenoidal, una frecuencia de portadora en la frecuencia, una variable, y una variable AC para la amplitud de la portadora. Nuestro bloque de multiplicación solamente configuramos la variable flotante. De igual manera, en nuestro bloque ADD de adición lo configuramos como variable flotante. Nuestro bloque de Truddle, de igual manera, colocamos como tipo de variable flotante. El bloque de Scope, nosotros lo configuramos como una variable flotante, una frecuencia de muestreo de 50 MHz. Y en Notebook, nosotros ponemos un notebook-0. Esto es para nosotros visualizar como pestañas al momento de simular. Entonces tendríamos en una pestaña nuestro gráfico en el dominio del tiempo y en otra pestaña nuestro gráfico en el dominio de la frecuencia. En el siguiente bloque de FFT tendremos como variable flotante nuestra frecuencia de muestreo y una frecuencia de banda base igual a la frecuencia de la modulante. Esto es debido a que en banda base siempre va a ser nuestra frecuencia de la modulante, ya que es la que se va a trasladar. Teniendo en cuenta que una modulación en AM en el dominio del tiempo significa la multiplicación de dos señales. En este caso sería la multiplicación de la señal modulante con la portadora. Y en el dominio de la frecuencia significa la traslación del espectro a una frecuencia más alta. En este caso, por ejemplo, tendría una frecuencia de 20 Hz de la modulante que se va a trasladar a una frecuencia de 560 kHz. El bloque Notebook nos permite, como ya había dicho, generar pestañas en nuestra simulación, en donde tenemos nuestra identificación del notebook, que es notebook-0, y nuestras pestañas, el nombre de nuestras pestañas. Nuestra primera pestaña se va a llamar modulación y nuestra segunda pestaña se va a llamar frecuencia. A continuación, estos bloques son bloques de slider. Nosotros podemos encontrar esos bloques ubicando aquí slider, el cual es este de aquí. Entonces, para el primer slider, nosotros tenemos como una identificación una frec modulante. Estos sliders nos permiten dar el valor de la variable que teníamos en los bloques de nuestra modulante y de nuestra portadora. Es decir, nos permiten variar sus parámetros. En este caso, este primer bloque nos permite variar el parámetro de la frecuencia de la modulante, que va a empezar en 20 Hz, va a tener un mínimo de 20 Hz y va a tener un máximo de 900 kHz. De igual manera, el siguiente bloque de slider tenemos nuestra variable AM, que va a variar la amplitud de la modulante, va a iniciar en 1, va a tener un mínimo de 0 y un máximo de 10. El siguiente bloque nos permite tener una variación en la amplitud de la portadora, en donde tenemos un valor por default que empezará en 1, va a tener un mínimo de 1 y un máximo de 10. Y el siguiente bloque tenemos la variación de nuestra frecuencia de la portadora.
el cual tenemos un valor por default de 560 kHz hasta un valor máximo de 1600 kHz. Estos valores los he puesto ya que en Ecuador la banda comercial de AM va desde los 560 kHz hasta los 1600 kHz. A continuación les voy a mostrar la simulación. Aquí nosotros podemos ver nuestra señal de la modulación, la cual nosotros visualizaríamos mejor configurando la escala. Dentro de nuestra modulación tenemos que configurar nuestra frecuencia de la modulante y nuestra frecuencia de la portadora. En este caso voy a variar la frecuencia de modulante a ese valor. Entonces nosotros podemos observar cómo ya se genera nuestra señal modulante, en donde la envolvente es la que contiene nuestro mensaje y la frecuencia de la portadora es la que hace que se adapte al medio. Entonces, si nosotros variamos la frecuencia, tendríamos la siguiente. En donde se puede apreciar de mejor manera la forma de una modulación AM de un solo tono. Nosotros también podemos cambiar el coeficiente de modulación basándonos en que si es que el coeficiente de modulación es menor a 1, tenemos una modulación normal. Si es que es igual a 1, tenemos una modulación al 100%. Y si es que es m mayor a 1, una sobremodulación. En donde m sería la relación de nuestra amplitud de la modulante con la amplitud de la portadora. Entonces, si nosotros queremos hacerle menor a 1, tendríamos que hacerle a nuestra amplitud de la modulante menor que la amplitud de la portadora. En este caso voy a hacerlo menor que 1. Nosotros podemos ver cómo nuestra envolvente adquiere un valor más alto y empieza a ensancharse nuestra modulación. Es decir, empieza a engrosarse nuestra modulante. Si es que nosotros tenemos una modulación en donde la amplitud de la modulante es igual a la amplitud de la portadora, tendríamos que nuestro coeficiente de modulación es igual a 1, es decir, una modulación al 100%, la cual es la que podemos apreciar aquí, en donde nuestra modulante se encuentra con su otro eje aquí, en esta parte. Para una modulación que sea una modulación sobremodulada, necesitamos que m sea mayor que 1. Por lo tanto, voy a hacer que mi amplitud de la modulante crezca. Si es que crece, nosotros podemos observar cómo cambia nuestra modulación en esta parte de aquí. Es decir, nuestra envolvente sería el contorno que viene por aquí. Y en estas partes se cruza con el otro contorno que viene de la parte inferior. Si es que nosotros cambiamos la forma de onda de nuestro señal mensaje, podríamos observar cómo toma la envolvente dicha forma. Por ejemplo, una señal cuadrada. Nosotros podemos ver
cómo adquiere el envolvente la forma de mi señal cuadrada. Y así con otro tipo de señales. Respecto al dominio de la frecuencia, nosotros podemos observar la banda de la portadora y las bandas laterales. Si es que nosotros cambiamos la frecuencia de la modulante y nuestra frecuencia de la portadora, la frecuencia de la portadora va a ser la frecuencia a la que nuestra banda base se va a trasladar. Por ejemplo, en este caso tenemos 560 kHz. Nos encontramos en 560 kHz. Ahora, si es que cambiamos nuestra frecuencia, podemos ver cómo se desplaza nuestro espectro. En este caso 7.2 MHz, y las frecuencias de nuestras bandas laterales se podrán apreciar de mejor manera si es que nosotros aumentamos la distancia entre la frecuencia de la portadora y la banda lateral, en donde la distancia desde la frecuencia portadora hasta nuestra banda lateral va a ser la frecuencia de la modulante. En este caso, si es que estamos a 7.2 MHz, sería nuestra banda lateral superior 7.2 MHz más 531 kHz. Y nuestra banda lateral inferior sería 7.2 MHz menos 531 kHz. Si es que nosotros tenemos una modulación del 100%, podemos observar que van a adquirir un valor de la mitad de nuestra banda, de nuestra portadora, de la frecuencia de nuestra portadora. Esto es debido a que las bandas laterales adquieren este valor, M por AC dividido para 2. Si es que M es 1, tendríamos AC sobre 2. Si es que nosotros cambiamos nuestro valor de la modulante, hacemos crecer el valor de nuestras bandas laterales. Si es que nosotros cambiamos la amplitud de nuestra portadora, podemos observar el cambio en la portadora. Eso es respecto a una modulación AM en doble banda lateral con portadora, ya que tiene dos bandas laterales y la portadora. Este tipo de modulación no es tan eficiente, ya que la frecuencia de la portadora consume potencia. Nosotros podríamos eliminarla y disminuir la potencia. La potencia en una modulación AM nunca va a ser constante. Si es que nosotros hacemos una modulación de banda lateral única, tendríamos nuestra información en una sola banda lateral, la cual se repite en la siguiente. Ese sería el caso más óptimo de modulación. En este caso, les voy a mostrar la simulación en GNU Radio de una modulación AM con doble banda lateral sin portadora. Como lo dice su nombre, en este caso ya no vamos a sumarle a la portadora, simplemente vamos a hacer la multiplicación de nuestra señal modulante y de nuestra señal portadora. En este caso he hecho un esquema básico de la simulación, donde tenemos nuestra señal de la modulante, nuestra señal de la portadora, una modulante de 1 kHz y una portadora de 20 kHz, con una amplitud de 1 y una amplitud de 1, es decir, va a ser una modulación al 100%.
estos dos bloques se van a multiplicar. Anteriormente en el video de doble banda lateral con portadora, nosotros después de la multiplicación le sumábamos nuestra portadora. En este caso ya no se le suma la portadora, es decir, va a ser una modulación AM con doble banda lateral sin portadora. En este caso se pone unos bloques de Trudel para la frecuencia de muestreo de 50 kHz y, como habíamos visto antes, nuestro scope para ver en el dominio del tiempo y un FFT para verle un Fast Fourier Transform para verle en el dominio de la frecuencia. Un notebook para que nuestra simulación se vea en pestañas, la primera imagen y la segunda imagen. A continuación les voy a mostrar el resultado de la simulación. Nosotros aquí tenemos nuestra modulación AM al 100%. Y en el espectro, el resultado del espectro tendría que salirnos nuestras bandas laterales, pero sin la portadora. En este caso, nuestra portadora se encontraría a 20 kHz, en esta posición de aquí. Y nuestras bandas laterales estarían a una distancia de 1 kHz de nuestra frecuencia de la portadora, es decir, a 21 kHz y a 19 kHz. Tendríamos a 21 kHz y a 19 kHz. En este tipo de modulación, nosotros podemos observar que al no haber una portadora, la potencia se disminuye y la información queda en las bandas laterales. Esto es todo respecto a una modulación de doble banda lateral sin portadora. Hola, mi nombre es David Madrid y soy estudiante de la Politécnica Nacional. En este momento yo les voy a hacer la explicación sobre la simulación de nuestro modulador en banda lateral única con y sin portadora. Primero les explicaré sobre nuestra simulación de banda lateral única con portadora, la cual, como podemos observar, la tenemos en pantalla y está compuesta por un diagrama de bloques creada en GNU Radio. Bien, primero debemos tener en cuenta que la fórmula principal para nuestra banda lateral única con portadora es la siguiente, donde nuestra señal modulada va a ser igual a la suma de nuestra señal portadora más nuestra señal modulante por el coseno de WCT más menos nuestra señal modulante desfasada a 90 grados con la multiplicación de nuestro seno de WC por T. Debemos tener en cuenta que el signo más y menos nos va a determinar si es que es una banda lateral inferior o es una banda lateral superior. Ya, ahora comenzaremos con la revisión de los bloques que tenemos en pantalla. Como dijimos en la ecuación anterior, tenemos nuestra señal modulante, tenemos nuestra señal portadora, luego tenemos aquí nuestra señal modulante desfasada a 90 grados y debajo tenemos nuestra señal seno de WCT. Ya, entonces lo que hicimos fue primeramente muestrear nuestra señal a una frecuencia de 50 kHz. Nuestra señal modulante va a ser de 1 kHz, nuestra señal portadora va a ser de 20 kHz, nuestra señal modulante desfasada a 90 grados también va a ser de 20 kHz y finalmente nuestro seno de WCT va a tener una frecuencia de 1 kHz. Entonces lo primero que hacemos es multiplicar nuestra señal modulante con nuestra señal portadora. Las multiplicamos y luego las sumamos con el producto de nuestra señal modulante desfasada a 90 grados por la multiplicación de nuestra señal seno de WCT. Estas las sumamos y finalmente
finalmente las sumamos también con nuestra señal portadora. Con esto obtenemos ya nuestra ecuación para la banda lateral inferior, ya que lo hicimos con el signo positivo al sumar las tres señales. Aquí tenemos nuestro bloque throttle con una frecuencia de 50 kHz. Esta la tenemos conectada a nuestro osciloscopio, la cual observaremos la gráfica a continuación. También a esta suma le conectamos nuestra respuesta en frecuencia, la cual también la mostraremos a continuación. Por otro lado, aplicando el signo menos de nuestra ecuación, es decir, para nuestra banda lateral superior, tenemos que es a la multiplicación entre nuestra señal modulante por nuestra señal portadora, menos, como vemos aquí tenemos el bloque de resta, menos nuestra señal desfasada modulante 90 grados con la multiplicación de nuestro seno de WST. Finalmente esta la sumamos con nuestra señal portadora, esta de aquí. Ya, estas igual las muestreamos en una respuesta en frecuencia mediante este bloque de aquí. Y a continuación le vamos a simular todo este diagrama de bloques. Entonces le damos clic aquí y automáticamente se nos simula nuestro diagrama. Ya en esta primera gráfica observamos la modulación en banda lateral única, que como vemos está correctamente realizada. En la pestaña de acá tenemos el espectro de nuestra banda lateral inferior, que como podemos observar en la parte de acá, nuestra frecuencia de portadora está a 20 kHz. Por lo tanto, nuestra banda lateral inferior va a ser a nuestra WC menos nuestra WM, que en este caso es 1 kHz. Entonces al restar 20 kHz menos 1 kHz, tenemos nuestra banda lateral inferior a 19 kHz. Por otro lado, al obtener nuestra banda lateral superior, observamos que mantenemos nuestra frecuencia portadora a 20 kHz y que al lado derecho a 1 kHz obtenemos nuestra banda lateral superior a 21 kHz, como observamos en pantalla. Ya, esto es en cuanto a nuestra banda lateral única con portadora. A continuación les voy a hacer la explicación sobre nuestra banda lateral única sin portadora, que es la que tenemos en el siguiente diagrama, en el que mostramos en pantalla. Ya, en este caso nuestra fórmula principal es igual a nuestra señal modulada es igual a la multiplicación entre nuestra señal modulante por el coseno de WST más menos nuestra señal modulante desfasada a 90 grados por el seno de WST. Recordemos también que el signo más menos nos va a determinar si es que es una banda lateral inferior o una banda lateral superior. Ya, aquí en pantalla también observamos que todo el lo muestremos a una frecuencia de 50 kHz. De acuerdo a la fórmula principal, tenemos aquí nuestra señal modulante que está a una frecuencia de 1 kHz. Tenemos nuestra señal portadora que está a una frecuencia de 20 kHz. También tenemos nuestra señal modulante desfasada a 90 grados a una frecuencia de 20 kHz. Y también obtenemos nuestra señal seno de WST que está a una frecuencia de 1 kHz. Ya, vamos siguiendo la fórmula principal, donde tenemos que primero multiplicamos nuestra señal modulante por nuestra señal portadora. Las multiplicamos y estas ya sea las sumamos o las restamos
de nuestra señal modulante desfasada 90 grados por nuestra señal seno de WCT. Si la sumamos, obtenemos nuestra banda lateral inferior, la cual la observaremos en el osciloscopio, en el diagrama que tenemos aquí, que es un osciloscopio. Al igual tenemos un diagrama que nos muestra la respuesta en frecuencia. Pero si la restamos, obtenemos nuestra banda lateral superior, que también la mostraremos en nuestra respuesta en frecuencia. A continuación lo vamos a simular, dando clic en este botón. Entonces aquí observamos ya nuestra señal modulante, nuestra señal modulada. En esta pestaña obtenemos nuestra respuesta en frecuencia de la banda lateral inferior. Recordemos que nuestra portadora estaba a 20 kHz, pero como es una banda lateral única sin portadora, no obtenemos su respuesta en WC, sino solamente en WC menos WM, que es la banda lateral inferior. Por otro lado, para la banda lateral superior, hacemos clic en esta pestaña y observamos que la tenemos a 21 kHz, es decir, a la suma de WC más WM, que sería 20 kHz más 1 kHz. Y aquí observamos y comprobamos que tenemos nuestra respuesta en frecuencia a 21 kHz. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a modulación AM, y esperamos que toda nuestra exposición haya sido muy útil para ustedes. Muchas gracias.